Me llamo José Herrero. Tengo 80 años. Pasé gran parte de mi vida creyendo que $1.000.000 para la jubilación era la cifra que todo adulto serio debía alcanzar. Pensaba que si no llegaba a ese número, entonces tal vez había fracasado de alguna manera silenciosa. Nunca lo decía en voz alta en aquel tiempo, pero lo sentía. Llevé esa cifra en la cabeza durante años, como si fuera un examen que tenía que aprobar antes de poder descansar. Y un día me senté a revisar los números y vi la verdad. Sinceramente, esa verdad cambió mi forma de ver la jubilación, la riqueza e incluso mi propia vida. Verás, descubrí que el número de estadounidenses que realmente se jubilan con $1.000.000 o más es muchísimo menor de lo que la mayoría imagina. Eso me sorprendió. Puede que también te sorprenda a ti. Y aquí está lo que yo no entendía entonces. La lección más grande no era solo lo pocas personas que lo logran. La lección más grande era por qué tan pocos lo consiguen. ¿Qué tienen en común quienes sí lo logran y qué puede hacer alguien como yo si va por detrás? Déjame explicártelo. Recuerdo estar sentado en mi escritorio, mirando los datos sobre ahorro para la jubilación y sentir dos cosas al mismo tiempo. Sentí alivio y sentí inquietud. Sentí alivio porque entendí que la meta del $1.000.000 no era algo que la mayoría de los estadounidenses ya hubiera alcanzado. Sentí inquietud porque vi cuánta gente había ahorrado casi nada. Verás, cuando miré el desglose de los ahorros para la jubilación, vi que el 58,4% de los estadounidenses había ahorrado menos de $10.000. Menos de $10.000. Tuve que detenerme y leerlo otra vez. Más de la mitad del país ni siquiera había llegado a esa primera cifra, que parece pequeña. Luego seguí leyendo. Otro 20% tenía entre $10.000 y un poco menos de $100.000. Eso significa que más de 3/4 partes de los estadounidenses ni siquiera habían ahorrado sus primeros $100.000 para la jubilación. Sinceramente, ese número me golpeó fuerte. Yo no lo sabía en ese momento, pero ese primer tramo importa más de lo que la mayoría cree. No dejaba de pensar en algo que dijo Charlie Munger una vez. Lo estoy parafraseando, pero la idea se me quedó grabada. Recuerdo haber oído que una persona debería hacer casi lo que fuera necesario para ahorrar sus primeros $100.000. Sé que eso suena extremo. Sé que puede sonar duro. Sé que algunas personas escuchan eso y piensan que significa vivir sin alegría. Pero déjame explicártelo. La idea nunca fue sufrir por sufrir. La idea era que llegar a ese primer gran punto cambia el juego. Una vez que construyo esa base, mi dinero puede empezar a hacer más trabajo por mí. Mis ganancias pueden generar más ganancias. Mis inversiones pueden crecer con el interés compuesto. Mi esfuerzo puede empezar a acumularse. Y aquí está lo que yo no entendía entonces. Lo que significaba una gran meta en 1994 no se siente igual ahora. En mi opinión, esos antiguos $100.000 hoy se parecen más a $250.000. De verdad lo creo. Creo que ese primer $250.000 importa, porque ahí es cuando el motor empieza a empujar con más fuerza por sí solo. Cuando bajé por la lista, el panorama se volvió todavía más claro. Alrededor del 14% de los estadounidenses tenía entre $100.000 y $500.000 ahorrados para la jubilación. Luego, solo el 4% tenía entre $500.000 y un poco menos de $1 millón. Para cuando llegué a la categoría final, ya imaginaba lo que venía, pero aún así me hizo recostarme en la silla. Solo el 3,1% de los estadounidenses tenía entre $1 millón y $5 millones ahorrados para la jubilación. Y luego había otro pequeñísimo 0,1% con más de 5 millones. Así que, si los junto, solo el 3,2% de los estadounidenses había ahorrado $1 millón o más en cuentas de jubilación. Esa sigue siendo la verdad. Ese es el número real que la mayoría nunca escucha. Así que si todavía no he llegado, o si siento que estoy muy lejos, no soy un fracaso extraño y solitario. Estoy con la gran mayoría de la gente. Sé por qué eso me importa personalmente. Yo vengo de una familia trabajadora. No empecé con comodidad. No heredé una fortuna enorme que me quitara la presión. Trabajé entre libros la mayor parte de mi vida y pasé años viendo entrar por las puertas de la biblioteca a gente común cargando preocupaciones comunes.
Vi la misma expresión en muchos rostros. Vi esa pregunta cansada. ¿Hice suficiente? ¿Ya es demasiado tarde? ¿Estaré seguro? Por eso estos números importan. No viven solo en el papel, viven en el estómago, viven en el pecho, viven en esos momentos de silencio, cuando me despierto temprano y me pregunto qué me va a exigir el futuro. ¿Sabes qué fue lo que más me sorprendió? Empecé a mirar los números de otra manera, y la historia se volvió todavía más interesante. Las cuentas de jubilación son una cosa, pero la riqueza total es otra. Así que miré los hogares millonarios en Estados Unidos según el patrimonio neto fuera de la vivienda principal. Eso importa porque para muchos de nosotros la casa es el activo más grande que tenemos. Vi que en 2007 había unos 8 millones de hogares millonarios. Luego llegó la crisis financiera de 2008 y eso cayó a unos 6 millones. Recuerdo esos años, recuerdo el miedo. Recuerdo lo fácil que era pensar que todo podía quedarse roto para siempre. Pero la cifra volvió a subir con el tiempo. Para 2019 rondaba los 11 millones, y en 2020 volvió a subir hasta unos 11,6 millones de hogares, casi 12 millones. El número de millonarios casi se duplicó desde el punto más bajo después de la crisis. Yo no lo sabía entonces, pero la recuperación recompensa más a la paciencia que al pánico. Todavía recuerdo lo que se siente físicamente el miedo del mercado. Recuerdo abrir estados de cuenta y ver números rojos. Recuerdo escuchar a gente hablar con total seguridad sobre el desastre, como si el futuro ya estuviera decidido. Recuerdo querer proteger lo que tenía retirándome y congelándolo todo. Pero también recuerdo obligarme a respirar, sentarme y pensar. Me recordé a mí mismo que el pánico parece urgente, pero eso no lo vuelve sabio. Me recordé que cada gran caída de mi vida convenció a algunas personas de que las reglas habían cambiado para siempre. A veces las reglas cambiaron un poco, pero las verdades profundas no cambiaron. Yo seguía necesitando ahorrar, seguía necesitando invertir, seguía necesitando tiempo. Esa lección me sirvió más que cualquier predicción dramática. Luego miré el patrimonio neto mediano por edad, y creo que toda persona que se acerque a la jubilación debería entender esta parte. La mediana significa que la mitad tiene más y la mitad tiene menos. Para las personas menores de 35 años, la mediana era inferior a $100,000. Para quienes tenían entre 35 y 44 años, era algo más de $135,000. Para quienes tenían entre 45 y 54 años, era algo menos de $250,000. Para las personas de 55 a 64 años, era casi $365,000. Para las de 65 a 74 años, subía a un poco menos de $410,000. Y después de los 75 años, volvía a caer hacia unos $333,000. Quiero dejar algo claro aquí. Ese total incluye la vivienda. Eso importa. Significa que mucha gente parece más rica sobre el papel de lo que realmente se siente en la vida diaria. Yo conozco esa sensación. Sé lo que significa tener valor inmovilizado en una casa y aún así preocuparse por el flujo de caja, los gastos médicos y los gastos de todos los días. Después de ver todo eso, me hice una pregunta más difícil. ¿Qué suelen tener en común las personas de ese grupo de arriba? No me refiero a personas moralmente mejores, no me refiero a almas más inteligentes, me refiero a qué rasgos o condiciones aparecen con más frecuencia. El primero era tener ingresos altos. Esa parte es obvia, pero solo en parte. Verás, ganar más sí hace más fácil ahorrar, pero no garantiza nada. Más de la mitad de los estadounidenses que ganan $100,000 al año o más no ahorran ni un centavo. Ese dato se me quedó grabado. Los ingresos ayudan, pero la disciplina importa más de lo que la gente quiere admitir. El 10% superior de los hogares por ingresos había ahorrado casi $770,000 para la jubilación en promedio, y su patrimonio neto medio rondaba los 5 millones. Mientras tanto, las personas del grupo medio tenían ahorros de jubilación más cercanos a los $79,000 y un patrimonio de alrededor de $250,000. Esa distancia no es pequeña, es un mundo diferente. El siguiente gran factor era ser propietario de vivienda.
Sé que puede ser un tema doloroso, porque mucha gente quiere tener casa y no puede comprarla. Lo entiendo, no juzgo eso, pero tampoco puedo ignorar lo que muestran los números. El propietario promedio tenía unos $33,000 ahorrados para la jubilación, casi 3 veces más que el inquilino promedio. El propietario promedio también tenía un patrimonio un poco superior a $1,000,000, mientras que el inquilino promedio tenía menos de 100,000. Y aquí está lo que yo no entendía entonces. Tener una casa no solo generaba plusvalía. Para mucha gente obligaba a una especie de hábito de ahorro. Les daba un activo que podía subir de valor con el tiempo. Les daba estabilidad. Sé que alquilar puede ser la decisión correcta en algunas etapas, pero también sé que en Estados Unidos la propiedad de vivienda ha sido una de las herramientas más fuertes para construir riqueza en las últimas décadas. Vi algo parecido en mi propia vida. Cuando mantuve mis gastos de vivienda bajo control, me di espacio para invertir. Cuando evité intentar impresionar a los demás, conservé más de mis ingresos. Cuando compré con paciencia y no con ego, dormí mejor. Sinceramente, algunas de las mejores decisiones financieras de mi vida fueron aburridas. No me volví más seguro pareciendo rico. Me volví más seguro negándome a jugar a ese juego. Eso puede sonar pequeño, pero decisiones pequeñas repetidas durante años pueden cambiar casi todo. Luego estaba la educación. Otra vez, no estoy diciendo que un título universitario haga a alguien más sabio en todos los sentidos. Pasé una vida entera entre libros, y sé muy bien que la educación formal y la sabiduría práctica no siempre son lo mismo. Pero los datos siguen importando. El graduado universitario promedio tenía un patrimonio neto de alrededor de $1,5 millones, mientras que alguien con solo estudios de secundaria estaba más cerca de 300,000. Esa diferencia es difícil de ignorar. La educación puede elevar los ingresos, puede ampliar las oportunidades, puede cambiar a quien conozco, a qué trabajos accedo y qué opciones creo posibles. Sinceramente, cuando veo esos números, no oigo un juicio moral. Oigo una advertencia de que el acceso y la oportunidad siguen moldeando mucho los resultados. También dediqué tiempo a mirar cómo está concentrada la riqueza en ese país, porque quería entender el fondo más grande que hay detrás de todos estos números sobre jubilación. Vi que las personas que están en el 10% superior, pero no en el 1% superior, poseen más de un tercio de la riqueza. Luego, los que están en el 1% superior, pero no en el 0,1% superior, poseen otra porción enorme. Y el 0,1% superior posee una parte gigantesca también. Mientras tanto, la mitad inferior de los estadounidenses posee solo el 2,5% de la riqueza. Solo el 2,5%. Tuve que quedarme sentado un momento con ese dato. Verás, cuando una sociedad está construida así, ponerse al día es difícil. Ahorrar es difícil. Invertir es difícil. Hasta la esperanza puede sentirse difícil. No digo esto para hacer que nadie se sienta impotente. Lo digo porque quiero ser honesto sobre la cuesta que mucha gente está subiendo. Entonces, ¿qué hago si voy retrasado? ¿Qué me digo si no he ahorrado la cantidad que creía que debía tener? Aquí es donde el mensaje deja de ser doloroso y pasa a ser práctico. Primero, tengo que ahorrar. No hay forma de rodear eso. Debo gastar menos de lo que gano. Suena simple porque lo es. No es fácil, pero sí es simple. Segundo, tengo que invertir lo que ahorro. Eso importa porque ahorrar por sí solo no basta. La inflación sigue avanzando. Los precios siguen subiendo. Si solo guardo efectivo y nunca lo dejo crecer, puedo perder terreno sin darme cuenta. Necesito que mi dinero supere la inflación con el tiempo. Necesito que el interés compuesto trabaje a mi favor y no en mi contra. Durante años, a muchos nos dijeron que ahorrar el 10% de nuestros ingresos era suficiente. Recuerdo haber escuchado ese consejo. Lo creí durante mucho tiempo, pero sinceramente, ese era un mensaje construido para otra época. Pertenecía más a la generación de mis padres que a la mía. Antes, la jubilación tenía 4 patas que la sostenían. Yo lo imagino como un taburete. Una pata era la pensión de empresa. Mucha gente ya no la tiene. Otra pata era la vivienda en propiedad. Eso sigue importando. La tercera pata era la seguridad social. Eso sigue siendo importante, muy importante.
De hecho, más de la mitad de los estadounidenses espera que la seguridad social cubra la mitad o más de sus gastos de jubilación. La cuarta pata era el ahorro personal. Y aquí está lo que yo no entendía entonces. Cuando la pata de la pensión se debilita y cuando la seguridad social se grava más de lo que antes se gravaba, la pata del ahorro tiene que soportar mucho más peso. Recuerdo enterarme de que la tributación de la seguridad social solo empezó en los años 80 y que después una parte mayor pasó a ser gravable en los 90. Eso no es historia antigua. Eso cambió las cuentas de la jubilación de una manera real. Así que cuando oigo a alguien decir que el 10% basta, ya no puedo asentir sin más. Creo que el 10% es mejor que el 5%. Creo que el 10% es mejor que nada. Pero también creo que muchos de nosotros deberíamos apuntar más cerca del 20% si podemos. Sé que esa cifra puede sonar imposible. Sé que algunas personas la oyen y se bloquean en el acto. Entiendo esa reacción. Así que déjame explicarte las dos formas en que yo pienso llegar ahí. La forma lenta está ligada a los aumentos de sueldo, ascensos, bonificaciones y entradas de dinero inesperadas. Cada vez que recibo dinero extra, lo divido. La mitad va para mi yo presente y la otra mitad va para mi yo futuro. Si recibo un aumento, no dejo que todo se pierda en un estilo de vida más caro. Dejo que una parte mejore mi vida ahora, porque soy humano y vivir cuesta dinero. Pero envío la otra parte hacia mi futuro. Ese método es más lento, pero también más amable. Me ayuda a acercarme a una tasa de ahorro más alta, sin sentir que me estampé contra una pared. Me gusta ese enfoque porque respeta la vida real. La forma rápida es más dura, me exige más ahora mismo. Yo la llamo la regla del 50-30-20. Intento mantener mis necesidades en el 50% o menos de mi ingreso neto. Intento mantener mis deseos en el 30% o menos. Y ahorro el 20%. Las necesidades son la vivienda, los servicios, la comida en casa, el combustible y lo básico del día a día. Los deseos son salir a comer, buenos viajes, entretenimiento, compras impulsivas y todos esos pequeños gustos que poco a poco se convierten en hábitos grandes. Verás, este presupuesto no es para personas blandas. Exige sacrificio, exige honestidad, exige que mire mi vida sin excusas. Pero también me da un camino. Y a veces un camino importa más que una promesa. Aprendí algo tarde en la vida que me habría gustado entender del todo mucho antes. No necesito sentir vergüenza si no estoy en ese 3,2% superior. No necesito fingir que el sistema es más fácil de lo que es. No necesito comparar mis miedos privados con la imagen pública de otra persona. Lo que necesito es claridad. Necesito conocer los números. Necesito conocer las probabilidades. Necesito conocer los hábitos que ayudan. Y luego necesito actuar. Eso fue lo que me dio paz. No la fantasía, no la envidia, no el pánico, la claridad. Sinceramente, la claridad puede calmar a una persona, pero también puede despertarla. Te cuento todo esto porque sé lo que se siente al preguntarme si hice suficiente, si empecé demasiado tarde o si la meta se alejó mientras yo estaba ocupado viviendo mi vida. Conozco esa sensación. Y si mis palabras se parecen a tus propios pensamientos, entonces quiero pedirte algo antes de irme. Quiero que sigas en esta conversación conmigo. Quiero que dejes un me gusta a este vídeo si esto te dio algo de alivio o algo de dirección. Quiero que me dejes un comentario y me cuentes dónde estás ahora mismo. Yo leo esas historias y me importan. También quiero que te suscribas si quieres más conversaciones claras como esta sobre jubilación, dinero y esas cosas que mucha gente siente, pero casi nadie dice. Y si estás intentando averiguar cómo se compara tu propio ingreso de jubilación con el de los demás, quiero que sigas conmigo, porque esa siguiente parte también importa. Pasé demasiados años pensando que debía adivinar el camino de la jubilación. Prefiero mirar los números con honestidad ahora que vivir con una falsa tranquilidad. Si yo puedo hacer eso a los 80 años, creo que tú también puedes.